Hermanos, el mensaje de hoy se titula Los avisos de Jehová. A través de todos estos domingos hemos estado hablando acerca de un profeta en particular, el profeta Amós. Quiero recordarles, hermanos, que no le han llamado al profeta Amós el rugido del león por las puras. No le han llamado a ese libro del profeta Amós el rugido del león por las puras. Porque lo que Amós le dice al pueblo ha hecho temblar la base y ha hecho temblar el piso de mucha gente a través de los años. Han comparado a Amós como único y exclusivo en la profecía de Dios. Un hombre que Dios lo sacó de un rebaño donde cuidaba a sus animales y plantaba árboles y le dice: te voy a dar un nuevo trabajo. Vas a ir a una nación muy amada como la nación de Israel y le vas a decir mi palabra. Y cuando Amós le habló al pueblo de Israel lo que Jehová decía, ese pueblo tembló. Por eso que Amós 1:2 dice: ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Y lo que vamos a hablar hoy día, hermanos, nos llama la atención, porque las palabras no son suaves. Incluso el capítulo 4 comienza diciendo: oíd esta palabra, vacas de Basán. De esa forma el profeta le habla al pueblo de Israel y les dice: escuchen esta palabra, vacas de Basán. La palabra Basán significa un terreno que estaba por allá al lado del río Jordán, donde habían praderas y las vacas iban y comían y se llenaban y eran vacas gordas. Así los trata Amós al pueblo de Israel. Y les dice que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores. Quiero decirles que la palabra Señor es la palabra Adón. En el original hebreo, la palabra Adón no necesariamente significa señores. La han traducido así. Ese es un sinónimo. Pero en realidad pudiera significar amos, esposos o dueños. Lo que el profeta Amós le estaba diciendo al pueblo de Israel, le estaba diciendo que eran, número uno, unas vacas como las vacas de Basán. Y luego miren ustedes bien, por favor, porque le está dirigiendo la palabra a un género en particular. Y esto no es mío, ustedes lo tienen ahí. Y él les dice: quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestros señores, a vuestros Adón o Adoní, que quiere decir esposos. Ustedes le dicen a vuestros esposos: tráiganos de beber. Eran mujeres lo que el profeta Amós les estaba hablando. Le estaba hablando a las mujeres que le decían a sus esposos: tráiganos de beber. Lo cual se traduce que pasaban en fiesta a cada rato. Amós les dice a ellas: ustedes que pasan en fiesta todo el tiempo, que están gordas como las vacas de Basán, que oprimen a los pobres y quiebran o quebrantan a los menesterosos. Ustedes que mandunguean a sus esposos y le dicen: tráiganos de beber. Tú ve tú y tráenos para que nosotros tomemos. No es exageración lo que yo estoy diciendo. Es exactamente lo que Amós le estaba diciendo a ese pueblo.
Y continúa. He aquí, dice, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Déjeme decirle que esto se cumplió al pie de la letra. Cuando los asirios vinieron sobre Israel, se llevaban a las mujeres con gancho en las narices, las tiraban, habiéndolas enganchado con garfios entre las narices, y las tiraban como si fueran animales. Y se cumplió al pie de la letra lo que el profeta les decía a Israel. Por eso que la palabra de Dios nos dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Esto nos lleva, hermano, a pensar de que todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios no solamente sabe lo que está sucediendo, sino que Él utiliza las desgracias para enseñarnos y disciplinarnos. Interesantemente, la palabra del Señor dice: os hice estar a diente limpio. Es una expresión metafórica. Os hice estar a diente limpio. ¿Cuándo es que uno tiene los dientes limpios? Cuando no ha comido. Y Dios le estaba diciendo: os hice estar a diente limpio todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Continúa la palabra del Señor a través de Amós, diciéndole: os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Y con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, ¿esta palabra es para el pueblo de Israel o para el pueblo presente en el cual vivimos hoy? Es una pregunta retórica para que lo piensen, para que reflexionemos. ¿Por qué Dios mantuvo el libro de Amós hasta el día de hoy? ¿Por qué lo tenemos que escuchar? La palabra de Dios continúa en Amós 4:9 diciendo: os herí con viento solano y con oruga, y la langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Hermanos, recapitulemos algo. Dios está diciendo de que Él trajo toda esta desgracia. Dios trajo la oruga. Dios trajo el viento que destruyó todo el sembrado. Dios trajo la langosta que se comieron todos los frutos. Dios destruyó las viñas para que no haya más vino. Dios destruyó los higuerales, los higos, para que no hubiera que comer. Y no había tampoco olivares, aceitunas. El pueblo quedó pobre, quedó sin alimento. ¿Quién lo hizo? En todos los pasajes bíblicos leemos de que Dios lo hizo, y Él afirma que Él lo hizo. Y al final termina diciendo: pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, o sea, enfermedades, plagas, muertes, como en Egipto. Maté a espadas a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. O sea, le robaron los caballos. Alguien vino y robó los caballos de la ciudad. E hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices. La gente caminaba alrededor y olía mal porque había muerte por todos lados. Mas
no os volvisteis a mí, dice Jehová. No es para el pueblo de Israel. Ocurrió, pero como siempre lo he dicho, la profecía es repetitiva. Ocurre y sigue ocurriendo. En cada generación, la palabra de Dios dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué significa la palabra trastornar? Implica: les traje calamidad al pueblo, les traje calamidad en la familia, les traje calamidad a sus parientes. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y esa es la pregunta que hace a través de todo el capítulo 4. Te hice esto, te hice sufrir, te traje problemas, dificultades, pero no te regresaste a mí. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Israel no se volvía a Dios? La misma razón de que el pueblo de Israel no iba a Dios es la misma razón de hoy. La gente no toma a Dios en serio. Toma como si fuera un juego la palabra de Dios. Incluso, hermanos, atribuyen los problemas a todo menos a la disciplina de Dios. Todo lo que ocurre es coincidencia. Y no se dan cuenta de que Dios ha establecido de que tanto lo bueno como lo malo que nos ocurre es por causa de Él. Incluso la palabra de Dios nos menciona acerca de todas las cosas malas que ocurren. Les traje el viento solano, los huracanes, y no se convirtieron a mí. Nosotros decimos: las tormentas son desórdenes atmosféricos. ¿Quién dice que las tormentas son puestas por Dios para disciplinar al mundo? Para que tengamos un poquito de miedo, aunque sea. Porque la palabra de Dios dice que por el temor los hombres se apartan del mal. Y sí, verdaderamente, pero les dura solamente 24 horas. Después siguen en sus costumbres paganas y pecaminosas y carnales. Pero vivimos en un mundo muy científico, un mundo que tiene respuesta científica para todo. Un mundo en donde tenemos las computadoras y tenemos todo tipo de artefactos electrónicos que... ¿Quién piensa en Dios? Las tormentas son desórdenes atmosféricos. Los terremotos son placas tectónicas que se mueven en la tierra. Las sequías son el calentamiento global. Las aguas torrenciales le llaman el Niño. Y todo tiene un nombre. La muerte de peces le llaman la marea roja. Las pestilencias es falta de higiene. Y la pobreza, malos gobernantes que tenemos en el mundo. Y las desgracias personales que son mala suerte. Pero la palabra de Dios lo dice claramente: yo, Jehová, dice Él, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Usted sabe que Dios está intentando, hermanos, llamarnos la atención y decirnos: hijos míos, entiendan de que soy yo el que creo la luz y también las tinieblas en tu vida. Yo soy el que creo la paz en tu vida y en tu corazón y también creo la adversidad. ¿Por qué Dios nos trata de hacer entender esto? Y al final establece: yo soy el que hago todo esto. Yo miraba en la palabra de Dios las versiones que tomaban este versículo, y todas dicen lo mismo. De diferentes formas y maneras explican de que Dios es el creador de absolutamente todo. La universalidad se encuentra en Dios, la soberanía se encuentra en Dios, y nosotros sencillamente nos burlamos de la palabra de Dios
Pues, hermanos, cuando dice yo creo la adversidad, la palabra adversidad, que la tradujeron como adversidad, en el hebreo es ra. Y ahí están los originales. Cuando Isaías escribió eso, puso ra. Así que ahí lo que estamos leyendo nosotros es: yo Jehová, que hago, dice, la paz, y creo también las cosas malas. Uno dirá, wow, yo pensaba que el diablo solamente hacía las cosas malas. No, señores, el diablo fue una creación que se trastornó en algo malo. Pero al principio, cuando Dios le dijo al hombre: no comas de ese árbol, porque sabrás el bien y el mal. Él sabía todas las cosas, Dios. La palabra ra también significa el infortunio. La palabra ra significa la desventura. Y la palabra ra significa la fatalidad, la desdicha y la desgracia. Ese versículo está diciendo: yo hago la paz y creo también la desdicha y la desgracia y la fatalidad, y todo lo malo que te ocurre es producto de un castigo, producto de disciplina. Pero la pregunta, hermanos, es: ¿qué disciplina merece un mundo desenfrenado? Donde quiera que miro hay desenfreno. Se crean nuevos pecados, se inventan nuevas maldades. ¿Qué disciplina va a dar Dios a un mundo desenfrenado, fornicario, rebelde, idólatra, para que pueda venir a Dios? Para que el mundo pueda temblar y arrodillarse frente a Dios. ¿Qué debe hacer Dios? ¿Seguir trayendo desastres? Pues el más grande de los desastres va a ser el infierno a todos aquellos que se burlaron de Dios. Y la palabra del Señor dice de que el mundo está enceguecido y tiene tapados los ojos, una venda en los ojos. La gente está sorda a los sermones que se predican. Hace algunos días atrás, un americano, me dijo: yo trabajo en la radio transmundial y vamos a hacer que tus sermones se pongan en la radio transmundial. Seguramente ha escuchado los sermones, pero la gente no lo escucha de todas formas. No importa que lo pongan en la radio transmundial o en cualquier lugar. Escribo columnas para algunas revistas. ¿Y de qué sirve? El mundo no se convierte, hay menos y menos. Las iglesias están vaciándose y el divisionismo se crea en todo lugar. ¿Qué puede hacer Dios? Y el pecado tiene a la gente hipnotizadas. Así como cuando Pablo decía de que a los Gálatas: ¿quién os ha hipnotizado? ¿Quién os ha encantado como a una serpiente que le tocan y la serpiente baila de acuerdo al sonido que le están tocando? El mundo está en esas condiciones. El mundo escucha un nuevo ritmo y todos se deshacen por bailarlo. El mundo está desesperado por conocer más sensaciones, emociones nuevas, y por eso entran a la droga. Aún Amós le decía a las vacas de Basán, le dicen a sus esposos que le traigan más licor: tráigame más licor, quiero emborracharme. Es precisamente lo que pasa hoy. Fiestas y fiestas mundanas. Pero tengo un título que se llama aquí en mi frente, que dice: soy cristiano. ¿De qué me servirá? No les puse el pasaje de Amós por causa de tiempo nada más. Pero Amós continúa diciendo
En el versículo 4 del capítulo 4 en adelante, continúa diciendo, traigan los diezmos. Y si quieren, tráiganlo 3 veces en la semana incluso. O sea, estaba mofándose Amós. Traigan sus ofrendas, pero sigan en pecado. Eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Así les hablaba. Les decía, traigan el pan. En ese tiempo se ofrendaba pan. Él decía, traigan el pan. Aunque esté leudado y esté podrido, tráiganlo. Eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Y cuando yo leía eso, era como que me golpeaba la palabra de Dios a mí. Y es precisamente lo que uno puede ver alrededor. Porque no es la ofrenda lo que Dios necesita. No es lo que yo pueda ofrecerle a Dios, es lo que Él puede ofrecerme a mí. Por eso a Amós le han llamado el rugido del león y la voz del trueno. Porque no era Amós hablando, era Dios a través de Amós. Por eso que vemos que la gente hace caso omiso al aviso de Dios. ¿Y cuál era el título de este mensaje? Los avisos de Jehová. Uno descarta lo que le sucede, pero a lo mejor son tirones de orejas. A lo mejor son campanas, timbres de alerta y alarma que Dios nos dice, mira, eso no es casualidad. No te pasa eso por casualidad. Te estoy llamando la atención para que te afirmes, para que vengas a mis pies, para que no juegues más con el Evangelio. Porque la palabra del Señor dice que aquellos que Él ama, los disciplina. Dios no disciplina a un mundo que ya está perdido, pero disciplina a aquellos que pueden tener esperanza de arreglar su camino para con Él. Por tanto, dice Jehová finalmente, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Luego les dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y no estoy hablando del Dios dólar, ni estoy hablando de aquello que uno idolatra. Pero Dios le dice en ese momento, después de haberle dicho tantas cosas, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Vas a reconocer por fin quién es el verdadero Dios. Y la palabra estaba escrita, porque todos compareceremos, dice, ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Va a haber un momento en que toda rodilla, tanto de los muertos como de los vivos, se van a tener que arrodillar ante el Dios soberano todopoderoso y poder reconocer por última vez y por la eternidad, sin duda, de que verdaderamente ellos cometieron un error al no venir a los pies de Cristo. Por eso la palabra del Señor nos dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Hermanos, Dios de alguna forma u otra nos llama la atención. Dios no se aparece físicamente y nos dice, te voy a castigar. Pero Él nos avisa. Y muchas veces cuando nos pasa algo, dentro de nuestro espíritu podemos nosotros corroborar el hecho de que nos ha pasado eso por causa de la desobediencia.
por causa de nuestra indiferencia. Yo no puedo creer, no me cabe en la mente de que personas que hayan conocido a Dios, que hayan sentido el sabor de la miel de la palabra de Dios, la dulzura de la palabra de Dios, después cambien su futuro eterno por un pasatiempo, por una copa, por un pedazo de carne, por un placer hedonista, por un sentimiento que dura unos minutos, por estar high, por olvidarse de sus problemas, y rechazan a Dios. Y Dios más los aprieta y más les trae calamidad, y ellos más se apartan de Dios. No lo puedo comprender. No podría vivir con mi conciencia reconociendo que adoré a Jehová de los ejércitos y después me retiré en busca de carnalidad. Razón tenía Jesús cuando dijo desde el monte de los Olivos que se puede ver perfectamente Jerusalén, se puede ver. Y dice que él miraba a Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, que has matado a los profetas, has matado a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces? No te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste. Yo daba gracias a Dios anoche cuando preparaba este sermón y hoy por la mañana cuando lo volví a leer y me recordaba de las situaciones que he tenido, de los problemas y dificultades con los cuales he atravesado. Cuando choqué, me recordé de eso. Cuando caí al hospital, me recordé de eso. Y cada uno de ellos yo podía identificar debilidades, imperfecciones, pecados. Y también podía sentir el amor de Dios, como cuando un padre regaña y aún toma la vara y castiga a su hijo para volver a traerlo al camino correcto. Ahora entiendo por qué el Señor disciplina. Y Él dice: y castiga con vara de hombre. No viene un ángel a dar un golpe. Ocurren cosas. Algunos años atrás, un pastor que se mofaba y se reía de cosas que eran serias. Se le quema la casa. Aquí en nuestra iglesia. Muchos dijimos: ¿por qué? ¿Por qué? Pero de repente, como una voz interna, mira cómo se mofaba. Aún fue otro, en vez de ir a un servicio, fue a tener un party. Por eso yo le tengo temor cuando hay servicio y se van a la playa algunos de ustedes. Le tengo temor. Y oro: Señor, cuídalos, su carro, que no vayan a chocar, que no se vayan a ahogar. Otros, tengo que ir a las compras. Otros, tengo una persona que visitó, no puede ir a la iglesia. Señor, guárdalos, protégelos.
Aquel hermano, en vez de ir al servicio, se fue a tener un barbecue. Terminó en el hospital quemado con fuego. Un diácono. Dios, hermanos, es real. Y Dios nos grita, ruge y truena. Pero nosotros pensamos que es coincidencia. Por eso, hermanos, cada vez que ocurre algo en nuestra vida, pensemos, ¿por qué, Señor? ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué cambio debo hacer? Y el Señor nos va a dar la respuesta. Porque lo dicen 2 veces en Amós. Nada va a ser Dios sin revelarle a sus hijos lo que va a hacer. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia venimos, Señor. Con corazones, Señor,